¿Qué lo trae por estas tierras, señor Vicuña? ¿Ha escuchado hablar de Alexander McLennan? Por supuesto. Trabajó muchos años para mí. ¡Ah! We lost another man today. Un hombre menos no es problema. El problema son los indios. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Para eso va a tener que limpiar esta isla. Él te va a acompañar en tu misión. Yeah, well, I don't know Chileans, but I know others like them. Half Indian, half white. You never know who they're gonna shoot. You're not white. Don't like these men. Dicen que usted ofrece 1 libra esterlina por cada oreja de una cortada. Una historia macabra, difícil de creer. Unas infamias. Look at me. Nos hacen acuerdos con los indios, señor Vicuña. No conocen la ley y no cumplen su palabra. Muy buenas tardes. Nuestro grupo, conformado por Fernanda Guzmán, Fernanda González, Camila Morán y Martín Gatica, presentará hoy a continuación un análisis sobre la película Los Colonos, desde una perspectiva psicosocial, utilizando aportes de distintos autores que nos permiten comprender la relación entre poder, la violencia y sus consecuencias sociales. La película se sitúa en Tierra del Fuego a finales del siglo XIX y relata una expedición organizada por grandes terratenientes para expandir sus dominios. A medida que avanza la historia, observamos la persecución y exterminio del pueblo Selknam, mostrando cómo los intereses económicos se impusieron sobre la vida y los derechos de los pueblos originarios. Para comprender mejor la película, es importante considerar el contexto histórico. Durante este periodo, la expansión ganadera y la llegada de colonos europeos provocaron el despojo de tierras ancestrales. Los pueblos originarios comenzaron a ser vistos como un obstáculo para el desarrollo económico de los grandes propietarios. Esto generó procesos de violencia, discriminación y exterminio que marcaron profundamente la historia de Chile. La película no solo muestra hechos históricos, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo estas relaciones de dominación se construyen socialmente y cómo algunas formas de exclusión continúan presentes en la actualidad. Presentando a continuación las perspectivas de distintos autores, empezando por Paulo Freire. Desde la perspectiva de este podemos observar una clara relación entre opresores y oprimidos. Freire plantea que los grupos dominantes suelen deshumanizar a otros grupos para justificar su poder. Cuando una persona deja de ser vista como un ser humano con derechos y comienza a ser considerada inferior o un problema, resulta más fácil justificar la violencia contra ella. En la película, esto se observa cuando los Selknam son tratados como obstáculos para la expansión económica. Los colonizadores los ven como una amenaza para sus intereses, no reconocen su valor como personas ni como pueblo. Un ejemplo claro aparece cuando los protagonistas reciben la misión de recorrer el territorio eliminando toda la resistencia indígena. También se observa cuando las muertes de los Selknam son presentadas como algo normal o necesario para cumplir los objetivos económicos de los terratenientes. Finalmente podemos ver esta lógica cuando las autoridades y personas con poder permiten o ignoran estas acciones, reforzando la situación de opresión. Freire señala que la opresión no solo afecta a quienes la sufren, sino también a quienes la ejercen, porque deshumaniza a toda la sociedad. Por eso la película nos permite reflexionar sobre la importancia de reconocer la dignidad de todos los grupos humanos y cuestionar las relaciones de poder injustas. Continuando con Elizabeth Lira. Elizabeth Lira ha estudiado las consecuencias psicológicas y sociales que deja la violencia colectiva y las violaciones a los derechos humanos. Desde su perspectiva, la memoria histórica cumple un papel fundamental porque permite reconocer a las víctimas, comprender lo ocurrido y evitar que estos hechos se repitan. En la película observamos un proceso de violencia extrema contra el pueblo Selknam. Durante mucho tiempo estos hechos fueron un poco conocidos o minimizados dentro de la historia oficial. Por eso una obra como Los Colonos o película
contribuye a visibilizar una realidad que estuvo silenciada durante años. Lira plantea que una sociedad necesita recordar para poder construir una identidad colectiva más justa. Cuando los hechos violentos se olvidan o se niegan, las heridas sociales permanecen abiertas. Podemos relacionar esto con distintos procesos de memoria histórica en Chile, donde el reconocimiento de las víctimas ha sido una herramienta importante para avanzar hacia una sociedad más consciente de su pasado. La película nos invita precisamente a mirar esa historia, reconocer a quienes sufrieron estas injusticias y reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el presente. Ahora seguimos con Bourdieu. Bourdieu nos aporta el concepto de violencia simbólica, a que se refiere a formas de dominación que no utilizan necesariamente la fuerza física, sino ideas, valores y creencias que terminan siendo aceptadas como normales. En los colonos podemos observar que la cultura europea es presentada como superior, mientras que la cultura Selknam es considerada inferior o atrasada. Esta visión ayuda a justificar la exclusión y la violencia contra los pueblos originarios. Además, Bourdieu habla del capital simbólico, que corresponde al prestigio, reconocimiento o autoridad que poseen ciertas personas o grupos dentro de una sociedad. En la película, los terratenientes poseen una gran cantidad de capital simbólico, debido a su posición económica y social. Sus decisiones son aceptadas por otras personas sin ser cuestionadas. Incluso acciones violentas son vistas como legítimas porque provienen de quienes tienen poder. Esto nos permite comprender que la dominación no ocurre solamente mediante las armas o la fuerza física. También ocurre cuando ciertas ideas se presentan como naturales o correctas y terminan siendo aceptadas por la mayoría. Desde la perspectiva de la psicología latinoamericana surge como una corriente que busca comprender los problemas sociales, considerando la historia, la cultura y las desigualdades propias de América Latina. A diferencia de otras perspectivas más individuales, esta corriente pone atención en los procesos sociales, las relaciones de poder y las condiciones históricas que influyen en la vida de las personas. Desde esta mirada, los colonos permiten analizar cómo la colonización, la exclusión y la violencia hacia los pueblos originarios han influido en la construcción de nuestras sociedades actuales. Un ejemplo claro de esto ocurre cuando Vicuña le pregunta de manera breve y directa a Rosa si quiere pertenecer a esta nación o no. En este momento se evidencia elementos de represión y ocultamiento de su identidad, mostrando cómo las estructuras de poder buscan asimilar al sujeto y construir una verdad absoluta que sirva para promover su propia propaganda de orden y una supuesta paz solidaria. La película muestra que muchas desigualdades no aparecen de manera espontánea, sino que tienen raíces históricas profundas. También nos invitan a reflexionar sobre cómo ciertas formas de discriminación y exclusión pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Por eso, la psicología latinoamericana destaca la importancia de comprender nuestros contextos históricos para promover una sociedad más inclusiva, donde se reconozca la diversidad cultural y se respeten los derechos de todos los grupos sociales. Para ir finalizando y como conclusión, daremos una conclusión final. Después de analizar la película, podemos comprender que Los colonos no solo relatan un hecho histórico ocurrido hace más de un siglo, sino que también muestran las consecuencias que tienen las relaciones de poder cuando un grupo se considera superior a otro. La película nos enfrenta a una realidad dolorosa de la historia de Chile que muchas veces ha sido poco conocida o poco discutida. Desde el aporte de Elizabeth Lira, entendemos que recordar estos acontecimientos es fundamental para construir memoria histórica, reconocer el sufrimiento de las víctimas y visibilizar lo ocurrido permite comprender mejor nuestro pasado y generar una mayor conciencia sobre la importancia de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de todas las personas. Por otra parte, Bourdieu nos ayuda a comprender que la dominación no siempre se ejerce únicamente mediante la violencia física. También puede manifestarse a través de ideas, creencias y discursos que presentan ciertas desigualdades como algo normal o natural. En la película observamos cómo estas formas de poder contribuyen a justificar la exclusión y la discriminación hacia los pueblos originarios.
Finalmente, desde la psicología latinoamericana podemos reflexionar sobre cómo estos procesos históricos continúan influyendo en nuestra sociedad actual. Aunque hoy vivimos en un contexto diferente, todavía existen situaciones de discriminación, exclusión y desigualdad que afectan a distintos grupos sociales. Por eso los colonos nos invitan no solo a mirar el pasado, sino también a cuestionar el presente y a pensar en la importancia de construir una sociedad más inclusiva, respetuosa de la diversidad cultural y comprometida con la justicia social. En conclusión, el análisis de los colonos nos permitió comprender cómo la violencia, las relaciones de poder y la exclusión social pueden afectar profundamente a las personas y comunidades. A través de los aportes de Paulo Freire, Elizabeth Lira, Pierre Bourdieu y la psicología latinoamericana, pudimos observar que estos hechos no son solo parte de la historia, sino también temas que siguen siendo relevantes para comprender los desafíos sociales del presente. La película nos deja una reflexión importante sobre la necesidad de reconocer nuestro pasado para construir un futuro más justo y respetuoso para todos.